buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Es inútil ocultar que estamos todos o muchísimos peruanos afectados por la decepción que significa haber perdido el partido de fútbol hoy contra Australia. Independientemente de los detalles, sabemos que fue un partido que duró 90 minutos, que se prolongó 30 minutos más, que terminó 0-0, que fuimos a penales, que comenzamos muy bien la tanda de penales, puesto que Galese detuvo los 4 primeros, mientras que el primer australiano falló, detuvo un penal australiano y estábamos en mejor situación para ganar. Sin embargo, al final fallamos el último penal y Australia convirtió el suyo. Australia se clasifica por un solo penal. Es muy triste. El partido ha sido fatigante, ha sido decepcionante, no jugamos bien probablemente, todo lo cual nos expone como individuos y como miembros de una familia y también trabajadores en las empresas a una responsabilidad, porque la vida continúa, debemos seguir adelante con nuestro mejor entusiasmo y no dejársenos llevar a la tentación depresiva que un fenómeno de este tipo produce. Por eso hemos invitado a un psicólogo social, el doctor Jorge Yamamoto, es profesor en la Universidad Católica del Perú y ha dedicado mucho trabajo, investigación y publicaciones al tema de la felicidad. Doctor Yamamoto, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en un día como hoy, en donde su presencia verdaderamente resulta muy aliviadora. Muy buenas noches, don Fernando. Sí, ¿qué diría en primer lugar sobre la actitud que los padres de familia deben tener en la mesa durante la noche, eventualmente hablando con sus hijos, algunos de los cuales he podido constatar, a adolescentes o muchachos jóvenes, desengañados, disgustados, sin apetito y sin comprender, por la falta de experiencia naturalmente, las emociones que se pueden producir cuando uno estaba seguro, nos preparábamos para el Mundial en noviembre y ¡paf!, una gran decepción. ¿Cómo abordar esto en familia, doctor Yamamoto? En primer lugar, el ejemplo es lo que manda. Entonces, si es que los hijos ven a un padre renegón, aburrido, abatido, la probabilidad de que esa mala onda se contagie es muy alta. Pero si al padre se le ve y a la madre con una perspectiva filosófica, entonces los niños tienen una enorme oportunidad para fortalecerse para las dificultades de la vida. Y esta es una gran oportunidad. Pero ¿a qué me refiero con actitud filosófica? Los estudios indican que, en primer lugar, lo que más ayuda es la aceptación amable de lo que ocurre. Y esto se aplica a enfermedades como el cáncer, a pérdidas familiares y, por qué no, a perder un partido de fútbol. Entonces, cuando uno acepta las cosas, pone cable a tierra. Uno deja de pensar ¿y qué hubiera sido si? Porque ya fue, ¿no? O rememorar cosas del pasado que tampoco ya no van a ocurrir. Entonces, esa aceptación, esa conciencia plena es el ejemplo que hay que dar, y cuando eso ocurre, le cortamos el cable a los neurotransmisores de la mala onda, a la desregulación de la serotonina, si es que queremos ser un poco más precisos. El segundo punto es la perspectiva, resignificar la pérdida. Entonces, hay que evitar algo muy peruano, que es tercerizar la culpa, ¿no? Echarle la culpa a alguien que perdió el penal, al clima, a la alineación de los planetas o lo que fuese. Hay que seguir apoyando a la selección como un proyecto de largo plazo y enseñarle a los niños que las grandes montañas no se escalan de un día para otro. La China tiene un proyecto para llegar a la final, un proyecto de más de 15 años. Nosotros estamos un poquito más adelantados y podríamos tener un proyecto de 4 a 8 años para comenzar ya. Entonces ahí tenemos una buena perspectiva. Ser buen ganador es fácil. Ahora tenemos que aprender y enseñar
a ser buenos perdedores. Doctor, permítame por favor dar a conocer un mensaje que ha enviado el futbolista Luis Advíncula, zaguero derecho, quien ha publicado en Instagram lo siguiente que leo. Él, como sabemos, falló un penal porque se estrelló contra el poste, ¿no? Primero, pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que cause y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tengo fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco. ¿Cómo reacciona usted ante este mensaje que ha difundido desde Qatar Luis Advíncula? Yo creo que por un lado es una actitud muy noble e hidalga, porque en el país tenemos la costumbre, como ya mencioné, de tercerizar la culpa, ¿no? Me cayó mal el jugo de camello que tomé o algo por el estilo. Entonces hay un reconocimiento muy hidalgo. Sin embargo, el tema es que todos tenemos altos y bajos, más aún en el deporte y aún más en el fútbol. Entonces, el haber cometido un error no debe de generalizarse, sino es muy probable que pueda aceptar que cometió un error, pedir las disculpas si fuese, porque ya es dudoso si es que hay que pedir disculpas, pero que pedir las disculpas y dar el ejemplo a la niñez de la resiliencia, de salir de momentos muy difíciles, como de alguna manera lo ha hecho el querido Cuevita, y así mantener un buen jugador hidalgo en la selección, y si es que se va a retirar, que sea por motivos diferentes a la de un fracaso. Una caída en la montaña, si no es mortal, fortalece al escalador. Un penal perdido debe fortalecer al equipo y al jugador. ¿No piensa usted que hemos compartido todos una ilusión que no fue suficientemente reflexiva? Porque dábamos por descontado de que estábamos clasificados. Llegábamos a este partido como favoritos y no, como al menos en torno a mí y yo mismo, no nos parecía posible que sucediera esto. Fue un error tener esa actitud. En parte es un error, pero en parte es un mecanismo que tenemos en el cerebro y es un mecanismo muy antiguo. Cuando estábamos en las tribus primitivas, luchando la vida o la muerte, peleando con los enemigos, el dejar de tener seguridad reducía drásticamente las probabilidades de éxito, porque esa inseguridad empieza a entrar como una metástasis en el cerebro y baja la seguridad. En cambio, cuando tenemos esa certeza en cierto grado necia, aumentamos la probabilidad de éxito. Es lo que en psicología se denomina autoeficacia y es una de las cosas que debidamente entrenadas aumenta el rendimiento escolar y deportivo. Pero por otro lado, cuando tenemos muy altas expectativas, el triunfo se celebra extraordinariamente, pero el fracaso tiene la misma magnitud, pero al revés. Entonces, un optimismo realista ha probado ser una estrategia positiva. Tener en claro que hay una probabilidad de perder, ¿no? Pero mantener el optimismo, pero estar preparados a todos los escenarios y aceptar amablemente lo que toca. Por ejemplo, cuando estamos frente a un resultado de un examen oncológico, hay que mantener, por supuesto, el optimismo, pero cerrarse a lo posible, eso no va a ser necesariamente saludable. Entonces se acepta lo que tocó y se analiza qué es lo que se debe hacer en ese nuevo escenario.
Doctor, hemos hablado del impacto sobre los espectadores, la familia sobre todo, ¿no? Porque hay niños, hay adolescentes, quizás es la primera gran decepción colectiva que muchos de ellos se enfrentan. Quisiera ahora que nos enfoquemos en el estado mental, anímico de los jugadores, porque muchos comentaristas de acá, colegas de esta casa de RPP, especialistas en deporte, que han observado muchos partidos, sintieron que el equipo no entró a la cancha con seguridad. Hubo muchos errores, pases equivocados, etcétera, que suele ser la expresión de un equipo que no tiene confianza en sí mismo. Y esto, a su vez, lleva a que no haya la imaginación y el dinamismo necesario para sorprender a un equipo que a priori era inferior al nuestro. Efectivamente, los factores psicológicos, mentales, tienen un enorme efecto en el rendimiento. Acabábamos de hablar de la autoeficacia, de esa certeza de que uno tiene la capacidad de hacerlo. Y si eso se canaliza debidamente, es parte central de una preparación y de un entrenamiento, se ha observado objetivamente que aumenta la testosterona, y la testosterona es un anabólico natural y lícito. Aumenta la velocidad, la fortaleza, aumenta la seguridad, y si eso se acompaña con un entrenamiento de mantener la calma, porque ya la intoxicación de testosterona también genera poca estrategia, fuerte pero bruto, entonces se da una condición psicológica óptima para el rendimiento. En los estudios que hemos hecho de escaladores de alta montaña, había un dicho que salía que ya se nota cuando, saliendo de la carpa, cuando un escalador no va a hacer cima. Y cuando alguien sale de la carpa, se nota que tiene probabilidad si es que la montaña lo deja llegar. Muy interesante, sobre todo que tenemos montañas elevadas y hay un montañismo que se practica acá. Mientras estamos conversando, se ha producido un hecho interesante sobre el cual le quiero pedir su reacción rápida, que es que Advíncula ha retirado ese mensaje que hemos leído de sus redes sociales. No sabemos por qué, no hay una explicación, pero lo ha borrado, lo ha mandado retirar. Es posible creer, porque se había dejado llevar quizá con una espontaneidad poco consultada con su elenco quizá, a palabras un poco duras, porque él habló responsabilidad sobre esta debacle. No es una debacle, en realidad lo que ha tenido lugar es una derrota muy ajustada, más bien marcada por la mala suerte, pero el uso de la palabra debacle pues probablemente sugiere que había exagerado en su malestar, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Sí, cuando estamos en estas situaciones de mucha vergüenza, de mucha culpa, las personas tendemos a asumir una actitud autoflagelante, pero uno, con el apoyo de los amigos y en este caso de un equipo profesional, uno puede retomar la perspectiva y dejar de sufrir innecesariamente. A esto hay que sumarle la cultura autoflagelante del Perú. Por un lado tenemos mucho cinismo, pero por otro lado, pasando cierto grado, ya pasamos al autoflagelo. Y esta de nuevo es una oportunidad para resaltar el papel de los amigos y de los colaboradores que, estamos hipotetizando, le dijeron: no, hermano, así no es, ya fue un error, pero no debemos de hacer de esto una tragedia, y sino más bien un reto para quitarse el clavo en el futuro. Ese es un hermoso mensaje para los hijos. Hay otro punto, hay otro aspecto de este problema, que es la relación entre la decepción y la tristeza que nos genera esto y la productividad. Ya no estamos hablando de individuos y familias, sino de la sociedad en su conjunto y de la economía. Y usted es uno de los que ha insistido en que la sensación de bienestar de los ciudadanos y de los trabajadores contribuye al aumento de la productividad. Explíquenos la tesis que usted tiene respecto de esa conexión, doctor Yamamoto. Sí, en el ámbito internacional, y parte también de la evidencia internacional es la de nuestros estudios, se encuentra que un trabajador
con bienestar subjetivo tiene un rendimiento más elevado. Pero aquí hay que precisar a qué nos referimos con bienestar subjetivo. En los estudios que hemos hecho en el Perú no es estar contento, sino es estar bien con su familia, con uno mismo y con una perspectiva de dar un pasito adelante. Entonces, si es que mantenemos ante esta pérdida una unión familiar, lo aprovechamos para enseñar a los hijos y nos mantenemos unidos para una siguiente oportunidad en el Mundial, paradójicamente podríamos tener satisfacción subjetiva de vida e ir al trabajo no de una manera deprimida, sino con cierta motivación de largo plazo. En experimentos se ha encontrado que esta satisfacción puede elevar en un 11% la productividad, incluyendo la reducción de errores e incluyendo la reducción de los accidentes. Pero si uno está abatido, uno está sin perspectiva, uno siente que se le ha caído el mundo, uno siente, entre comillas, que ha sido una debacle, entonces la energía baja, la atención se reduce y eso puede ser peligroso en términos de accidentes y, por supuesto, una pérdida para la calidad de la atención y para la productividad. Por otra parte, doctor, ¿qué recomendaciones, de acuerdo a su experiencia y sus estudios, daría usted para quien se encuentre con responsabilidades familiares o de amigos, vecinos, colegas, con una actitud negativa? Por ejemplo, habrá muchos padres que van a enfrentar, sospecho mañana, el hecho de que sus hijos no quieren levantarse de la cama, no quieren ir al colegio, han perdido entusiasmo, lo ven todo negro, ¿para qué voy a estudiar, papá? Siempre perdemos, bla, bla. ¿Qué actitud hay que tener quien tenga esa responsabilidad? Y lo mismo, repito, con adultos, incluso en el centro de trabajo, ¿no? En las empresas. Ese es un tema bien importante. Aquí hay que precisar una variante. Cuando hemos tomado una cantidad considerable de alcohol, lo cual es muy probable en esta situación, se amplifican las emociones y eso va a generar una dificultad mayor. Habría más euforia ante el triunfo, pero habrá más tristeza frente a la pérdida del partido. Entonces ahí un buen aguadito y dormir temprano para que al día siguiente uno ya reinicie ese mal trago de neurotransmisores y estar bien y dar el ejemplo a los hijos. Hay que aceptar la pena porque es una reacción natural, pero no quedarnos en la pena. La pena nos puede ayudar a aprender y a reflexionar y qué cosa pasó, cómo deberíamos hacer, cómo lo aplicamos a nuestra vida. Hacerle el tema de la conciencia plena, la aceptación amable de lo que pasa. En segundo lugar, la enseñanza que nos trae para la vida cotidiana y no tercerizar la culpa y de nuevo seguir apoyando la selección en un proyecto a largo plazo. No solamente la luz, sino el mundial al final del camino. Doctor, una última pregunta respecto de la agresividad que con frecuencia es engendrada por la frustración. Ahora tuve ocasión, después del partido, queriendo cambiarme las ideas, fui a un supermercado a hacer compras para ver qué cosa como por la noche, en la hipótesis de que tenga buen apetito, como me lo deseo. Pero encontré, y es lo que me dijeron algunos empleados, que hay agresividad en el ambiente, que los clientes eran más, digamos, difíciles, porque todo el mundo llega con su decepción que con frecuencia engendra agresividad. La pérdida de un partido, la pérdida de una situación que implica un riesgo para nosotros, por definición, nos pone en modo agresivo. Recordemos que el fútbol
activa esos circuitos ancestrales que activábamos cuando nuestra tribu se enfrentaba a otra para conquistar o ser conquistada. En un inicio con la muerte, pero luego con un pequeño grupo, entre comillas 11, que representaban a la tribu, y si perdían nos esclavizaban, y si ganábamos esclavizamos a los otros. Entonces ese modo defensivo implica que no vamos a estar con el cerebro fosforito. Los mínimos estímulos nos van a generar las reacciones violentas. Pero ¿qué ocurre si, de nuevo, aceptamos amablemente lo que tocó y no perdemos perspectiva? Apagamos nuestro cerebro ancestral y, disculpen la expresión, pero fue solo un partido, ¿no? Y no tenemos derecho a agredir a un colaborador en un supermercado ni agredirnos a nosotros mismos. Entonces hay que controlar esos circuitos ancestrales y tomar algo que siempre hace falta en nuestro país, que es ubicaína. Ubicaína. Muchas gracias, doctor Jorge Yamamoto, psicólogo social, por estas explicaciones y estos consejos prácticos sobre la mejor manera de gestionar como individuos, como familias y como sociedad un mal momento, un momento de decepción indudablemente. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al doctor Alberto Tejada, médico, árbitro de fútbol y alcalde de San Borja.